Vivimos en la época en que hay más personas migrantes en el planeta y si bien Estados Unidos y Europa Occidental siguen siendo los destinos numéricamente más, cuantitativamente más anhelados, es muy evidente que en nuestra región hay grandes flujos migratorios. Según datos de la ONU, en Uruguay hay cerca de 81.000 personas migrantes, lo cual representa cerca de un 2% de la población total. Muchos y muchas están llegando desde Venezuela, República Dominicana y Cuba. ¿Cómo está recibiendo Uruguay a las personas que vienen a buscar una vida mejor? ¿Qué tensiones se dan entre la defensa o el respeto de sus derechos por un lado y por el otro el racismo y la xenofobia? Hoy en La Letra Chica, la letra prometida. Esta es la vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Como migrante se define a cualquier persona que se desplaza a través de una frontera internacional o dentro de un país fuera de su lugar habitual de residencia. Actualmente el número de personas que viven en un país distinto a su lugar de origen es mayor que nunca. Desde que ha habido un muro fronterizo, la gente ha intentado escalarlo, viniendo de México a Estados Unidos con la esperanza de hallar algo mejor del otro lado. El famoso tren de la muerte, donde miles de centroamericanos tratan de llegar a México para entrar a los Estados Unidos. Muchas de las mujeres que abordan esos trenes saben que van a ser violadas o que van a ser extorsionadas por las maras, que están muchas veces en la parte de arriba de los vagones. Las condiciones aquí en los Estados Unidos para inmigrantes no son muy buenas, pero también te pone a pensar y poder empatizar con esas mujeres y decir cuáles son sus historias, cuáles son las circunstancias de que ellas están viviendo en sus propios países, pero la pregunta es para nosotros como sociedad. Teniendo en cuenta que la búsqueda de mejores condiciones de vida motoriza los movimientos migratorios, cuyas consecuencias políticas, económicas y sociales provocan, en muchos casos, situaciones de conflicto en el país de destino. Se puede incrementar la competencia laboral, pueden surgir nuevos centros de pobreza y aumento de la discriminación. No obstante, también se puede destacar el impacto positivo de la migración en el país receptor, en la reproducción demográfica y el crecimiento de la economía. Uruguay acá nos da la posibilidad de tener papeles, estar legal, un país habla español, se habla hispano y también nos da la posibilidad de la revalida de nuestro título también. Porque ustedes, ¿qué estudiaron? Yo soy médico y ella es licenciada en laboratorio. El único problema es que debería de estar todo más barato, porque un país con tanta carne, tanta tierra, tanta agua, tanta energía que hicieron los eólicos que para eso, y que yo veo toda esa vaca, toda esa oveja, toda esa tierra de Uruguay es rico. Uruguay es rico. Algunos empresarios toman a migrantes, mano de obra migrante, como una vacuna antisindical. Es decir, es una buena estrategia porque son buenos trabajadores, muchas veces sobrecalificados, ¿no? Porque muchas veces con formación terciaria, pero no consiguen trabajo de lo suyo, entonces agarran el trabajo que sea. Un Dios maldijo la vida del emigrante, serás mal visto por la gente en todas partes, serás odiado por racistas maleantes y la justicia te maltrata. Somos distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales. El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. 9:05 de la noche, bienvenidos a La Tierra Chica. Batí mi propio récord, que íbamos 10 segundos de programa y ya me equivoqué. Es impresionante. Bueno, esto es La Letra Chica, La Tierra Prometida. Ahora sí, se armó el cuadro. Ahora sí, bueno, ¿Cómo estás, comenzando. Maite? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo muy me bien. alegro, La verdad, regia. Me alegras Después de este arranque, regia.
Bueno, comenzando ahora sí con la cuestión de la migración, vamos a empezar poniendo una mirada regional y para eso es que recibimos a Juan Carlos Murillo. Juan Carlos es representante de ACNUR para el sur de América Latina. Recordemos que ACNUR es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme a su programa. Gracias a ti por estar. Según el proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, más de 1.200 personas murieron durante la migración en las Américas el año pasado. Entre ellas estamos hablando de 51 menores. Es la cifra más alta desde 2014. ¿Cómo destacarías la situación de la migración a nivel regional, teniendo en cuenta que se está pasando por un momento bastante complejo? En efecto, tenemos distintas crisis humanitarias en toda la región que han hecho que haya un crecimiento exponencial de la movilidad humana en todo el continente. No solamente tenemos una situación grave en el caso del Caribe, donde hay movimientos de personas que buscan protección o que buscan un mejor porvenir en distintos países de la región. Tenemos igualmente una crisis humanitaria que afecta de manera bastante grave a los países del norte de Centroamérica, me refiero en concreto a Guatemala, Honduras, El Salvador. Tenemos una situación de persecución política en el caso de Nicaragua, que está generando cientos de miles de personas que buscan protección en otros países de la región, en particular Costa Rica, México y otros países de América Latina. Tenemos una situación de desplazamiento forzado interno, de desplazados internos en el caso de Colombia. Y por supuesto tenemos quizás la crisis humanitaria más conocida en la región, que es la de Venezuela, de la cual dan cuenta ya más de 6.1 millones de personas refugiadas y migrantes. En consecuencia, hay movimientos de personas buscando protección en todas direcciones dentro de nuestro propio continente. ¿Cómo se explica esta cifra que manejaba recién, la que te decía Maite, de los 1.200 fallecidos durante el proceso migratorio? Sí, es sumamente importante resaltar que no solamente vemos un incremento en la movilidad humana, sino en los riesgos y los peligros inherentes al hecho de intentar ingresar de manera segura en un determinado territorio. Lamentablemente, muchos estados en la región han adoptado medidas que tienen un carácter de contención y de disuasión, que en realidad lo que han hecho es poner en riesgo la vida, la seguridad y la libertad de muchas personas. Lamentablemente, en la actualidad, muchas personas en la región, a efectos de obtener protección o intentar ingresar a un territorio, están perdiendo sus vidas o ante su vulnerabilidad por no tener documentación o por no poder hacer un ingreso regular a esos países, son víctimas de la trata de personas o se convierten en personas que son traficadas por bandas delincuenciales en el continente. En consecuencia, los riesgos son sumamente altos. Convivimos con eso, ¿no? Es decir, nos acostumbramos a esa realidad que está conviviendo con nosotros. Digo, es de esas realidades fuertes que en el siglo XXI siga sucediendo día a día una cosa así. Sí, tenemos que tomar conciencia no solamente de las necesidades diferenciadas de protección que tenemos en el continente con tantas crisis humanitarias, sino el hecho de que las personas que intentan llegar a nuestros territorios igualmente necesitan protección. Tenemos que entender mejor cuáles son esas necesidades de protección y tenemos que ver la movilidad humana igualmente como una oportunidad particularmente en aquellos países que tienen un crecimiento poblacional negativo, aquellos países que necesitan igualmente personas refugiadas y migrantes para que apoyen de manera decidida su desarrollo nacional y que vengan a contribuir con sus destrezas, sus conocimientos y su cultura a un nuevo país. Juan Carlos, para poder entender bien los conceptos que estamos manejando, ¿podés recordarnos cuál es la diferencia entre una persona migrante y un refugiado o una refugiada? Existen diferencias fundamentales entre una persona refugiada y una persona migrante. Una persona refugiada es una persona como usted y como yo, pero cuya vida se ha vuelto intolerable en el país de origen. Esto quiere decir que su vida, su seguridad o libertad está en riesgo. Y está en riesgo porque es perseguido por su
autoridad o incluso su autoridad no está en la posibilidad de brindarle protección. Igualmente, una gran diferencia entre los refugiados y los migrantes es el hecho que en tanto no tienen esa protección de su Estado, se ven en la necesidad de buscar protección en un tercer Estado y en consecuencia lo que se pide a ese tercer Estado es que no devuelva bajo ninguna forma a esa persona refugiada al país en el cual teme en razón de persecución, teme por su vida, su seguridad o libertad. A diferencia de las personas migrantes, los refugiados no buscan mejores oportunidades de vida. Necesitan salvar su vida, su seguridad o libertad. Juan Carlos, pero esta cuestión, lo que vos decías, por ejemplo, de no devolverlos a su país, ¿es algo que está regulado, está normado en el derecho internacional? ¿Es algo vinculante y los países lo respetan? Pienso, por ejemplo, en el mar Mediterráneo, lo que sucede cuando devuelven a personas a Libia, por poner un solo ejemplo que es bastante sonado en los medios. O sea, ¿realmente se respeta eso o no? En caliente se devuelve a la gente y ya está. El principio de no devolución como tal nace en el derecho internacional ligado al derecho internacional de refugiados. Está regulado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, en su artículo 33, y es considerado un principio de derecho internacional consuetudinario. Esto quiere decir que todos los países, sean o no partes de la Convención de 1951, están obligados a respetarlo. Ese principio implica no solamente el no rechazo en frontera, sino también el hecho de que un país no puede devolver a una persona a un territorio en el cual su vida, su seguridad y libertad está en riesgo, o tampoco puede ponerse de acuerdo con un tercer país para que reciba a esa persona y ésta sea desde allí devuelta a su país de origen. Lo que sucede en la práctica es que venimos viendo violaciones flagrantes a ese principio que es una norma imperativa del derecho internacional, es decir, forma parte del derecho de la costumbre y en consecuencia los países que no están acatando el principio de no devolución en realidad están violando el derecho internacional. Juan Carlos, cuando uno piensa en refugiados, recién hacías justamente la aclaración conceptual de la diferencia con personas migrantes, inmediatamente lo asocia a situaciones de guerras y personas huyendo de la guerra, huyendo por su vida. Ahora, evidentemente hay muchos motivos que hacen la vida intolerable en el lugar de origen y que hacen que las personas tengan que irse. ¿Cuál es la situación en América Latina con los refugiados? Generalmente en el imaginario colectivo pensamos, cuando hablamos de refugiados, en personas que huyen de persecuciones políticas, de conflictos armados o de violaciones masivas de derechos humanos. Pero también una persona puede huir de un país que está en paz, un país democrático, y sin embargo tener una necesidad de protección internacional como refugiado. En el caso de América Latina, la definición regional que ha sido consagrada por 15 países de nuestra región, entre ellos Uruguay, va más allá de considerar como refugiados a aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su país por un motivo de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a determinado grupo social, para incluir igualmente a personas que se ven obligados a abandonar sus países en razón de conflictos armados, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos, agresión extranjera u otras circunstancias que perturban gravemente el orden público. En consecuencia, una persona puede devenir en refugiado en razón de que se den las condiciones establecidas en el derecho internacional, independientemente que abandone un país que esté en guerra, un país que esté en conflicto o que abandone un país en tiempos de paz. También se puede ser refugiado aun si la persona abandona un país democrático en la medida que se den los requisitos establecidos en estas definiciones. Y actualmente, ¿qué situaciones de América Latina están produciendo más refugiados? Digo esto y trascendamos, por supuesto, ideas políticas o sentimientos de más o menos cariño por tal nación o tal otra. ¿Eh? Vamos a los hechos, que es lo importante, los hechos y la vida de las personas en este caso. ¿Dónde se están produciendo crisis con refugiados o qué situaciones generan refugiados hoy en América Latina?
Bueno, tenemos varias situaciones en la región de crisis humanitarias, pero en este momento el país que más genera refugiados es Venezuela y tenemos en la actualidad 6.1 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo, de los cuales 5 millones están en 17 países de América Latina y el Caribe. Después tenemos una situación gravísima de desplazamiento forzado en el caso de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Nicaragua, y algunas situaciones de desplazamiento igualmente en el caso del Caribe, referidas particularmente a Haití y Cuba. Juan Carlos, para ir cerrando, y en el próximo bloque nos vamos a estar metiendo bastante más con cómo está la situación en Uruguay, pero nos gustaría también conocer tu opinión, cómo nos portamos nosotros, cómo lo ve ACNUR. Nosotros estamos sumamente complacidos del trabajo que realizamos conjuntamente con el gobierno, pero también con otros organismos internacionales, la sociedad civil y los gobiernos locales en el caso de Uruguay. Lo que creemos es que si bien es cierto existen situaciones humanitarias en virtud de las cuales Uruguay continúa recibiendo a un número creciente de personas refugiadas, es igualmente importantísimo que la comunidad internacional brinde cooperación, brinde apoyo financiero a aquellos países que lo hacen bien. Y en este caso, hago un llamado específico a los donantes, a la comunidad internacional, para que nos apoyen a continuar brindando protección conjuntamente con el gobierno nacional, los gobiernos locales, sociedad civil, a las personas refugiadas en el caso de Uruguay. Juan Carlos Murillo, representante de ACNUR para el sur de América Latina. Muchas gracias por este rato con la letra chica. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y como les decíamos, en el próximo bloque vamos a estar hablando de qué es lo que pasa en Uruguay, cómo es el acceso a la vivienda para las personas migrantes, cómo es el acceso a la salud, a los documentos y otras cosas. Quédense que ya venimos. Continuamos con la letra chica y les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, ¿verdad? Sí, tanta publicidad que le hiciste ayer con tan buena onda. Es precioso, el Twitter está todo resumido, todo ordenado y le mandamos un beso enorme a Nano que lo hace. @laletrachica.tv, hashtag la letra chica. Perfecto. Gracias. Seguimos con el tema y recibimos a Leonardo Fossati, que es antropólogo, integrante del Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población de la Facultad de Humanidades y del Consejo, o sea, integrante también del Consejo Consultivo Asesor de Migraciones por la organización Idas y Vueltas. Buenas noches, gracias, Leonardo. Buenas noches. Buenas noches, gracias a usted por la invitación. Bueno, empecemos con el tema de migraciones en Uruguay. ¿Qué lectura haces del fenómeno hoy aquí en nuestro país? Y esto asociado también a que sabemos que la pandemia golpeó fuerte a las personas migrantes. Bien, sí, la pandemia trajo una consecuencia que fue el cierre de fronteras, lo cual a través de decretos se estipuló quiénes podían ingresar al país y quiénes no. Eso significó que en estos 2 años se hubiera dificultado, en los 2 años que pasaron en realidad, hasta la apertura de frontera, se hubiera dificultado el acceso a territorio por parte de población migrante, ¿no? Claro, una vez levantadas las restricciones, ¿no? Ya no estamos más en emergencia sanitaria, se levantan las restricciones. Claro, lo que empezamos a ver es, de alguna manera, en realidad empezamos a visibilizar algo que estaba sucediendo anteriormente, que era el ingreso de población. Lo que pasa es que mientras las fronteras estuvieron cerradas, el problema de la migración o la problemática de la migración fue trasladada de alguna manera hacia el espacio de frontera y no se visibilizaba tanto, ¿no? O no era tan visible, por ejemplo acá en Montevideo, ¿no? Que tenemos una gran cuestión macrocefálica para abordar los problemas y generalmente cuando hablamos de migración también hablamos de lo que pasa en Montevideo. Pero durante la pandemia el ingreso de población se dio. ¿Sí? ¿Por qué puntos principalmente? Y bueno, ahí fue cambiando, y corresponde mucho con las rutas que hay en el continente, ¿no? Suramericano, pero principalmente podemos hablar de los ingresos por el litoral del oeste, el río Uruguay, ¿no? La frontera fluvial por distintos puntos, Fraiventos, Paysandú, y por el norte la frontera terrestre, obviamente, noreste, en Rivera principalmente y Chuy, ¿no? Que estuvieron bastante
como en el tema también, porque hubieron bastantes hechos puntuales que pusieron el tema en agenda y que implicó que los gobiernos departamentales con sus municipios y demás y autoridades locales tomaran algún conjunto de medidas para abordar lo que era una problemática que implicaba personas ingresando a territorio, ¿verdad?, nacional, pero de alguna manera sorteando los obstáculos, porque por las vías regulares, es decir, atravesar un puesto fronterizo, no podían. ¿Por qué? Porque había un decreto vigente que estipulaba que la población no podía ingresar. ¿Y qué hacían entonces? Y bueno, durante algún tiempo, por ejemplo, en mi caso particular, que nosotros tenemos con la organización nuestra, con Idas y Vueltas, tenemos un punto de atención y orientación en Chuy que trabaja en conjunto con ACNUR, ¿verdad? Se generó como un espacio para que las personas pudieran transitar esa estadía en el espacio fronterizo y pudieran acceder a los derechos básicos, ¿no?, mientras se buscaban alternativas. En el caso de Rivera pasó algo bastante parecido, ¿verdad?, donde se generaron medidas para poder de alguna manera como generar una contención, porque lo que el Estado de alguna manera marcaba era que había que generar una cuestión sanitaria, una restricción sanitaria. No nos olvidemos que la restricción sanitaria permitió de alguna manera también cristalizar lo que muchas veces se traduce en políticas migratorias como barreras de exclusión, ¿no? ¿Hay una migración clase A, clase B? Sí, por supuesto. Bueno, sí, por supuesto, lo reafirmaba. Pero sí, en realidad, si pensar la migración es de alguna manera pensar en cómo nos pensamos como sociedad nacional, ¿verdad? Y a veces cuando hablamos de la migración tendemos a construir categorías sobre lo que nos parece más deseable y menos deseable. Y eso tiene un ordenamiento racial, un ordenamiento de género y un ordenamiento de clase. Entonces hacemos distinciones, como por ejemplo cuando queremos hablar de alguna persona que viene a invertir a Uruguay, es un empresario, generalmente es un hombre blanco de algún país medianamente europeo. Ahora, cuando hablamos de la problemática de las migraciones, generalmente remitimos a flujos latinoamericanos, porque existen otros flujos, hay otras migraciones en Uruguay, otras personas que vienen a vivir a Uruguay, pero que no son referidas, ¿no?, que son invisibles o que son leídas en otra clave, ¿no?, como extranjeros. Hay un caso muy popular acá también en Uruguay que fue un bar en Positos que tituló No se permiten perros ni mexicanos. Hace mucho tiempo, hace como 4 o 5 años, pero siempre lo traigo porque planteó la discusión de visibilizar que construimos las migraciones desde una mirada muy de cómo nos percibimos. Ustedes hablaban hoy al principio del programa, somos un país que tenemos una tradición vinculada a la migración y siempre en nuestro relato la migración es española, italiana y blanca, europea, modernizadora, trabajadora, productiva, generalmente todos varones porque las mujeres no migraban, o si migraban por añadiduría al proyecto migratorio del varón. Entonces, ese es el correlato que tenemos. Y hoy en día, por lo menos desde el año 2009, que comienza como a revertirse la tendencia que el país tenía de expulsar población, ¿verdad?, que arranca en el 2009, pero que empieza a visibilizar los flujos migratorios hacia Uruguay a partir de 2011 con República Dominicana, claro, nos hace mucho ruido, porque cuando estamos hablando de migración estamos pensando en otra cosa, que es muy distinta a la que vemos, a esa idea que tenemos como de sociedad blanca y toda homogénea. Entonces, claro, cuando abordamos el trabajo o problematizar las migraciones, no podemos, ser omisos a que hay una producción de ese otro o de esa otra en relación a la racialidad, en relación al género, en relación a qué países vienen y obviamente a la pertenencia de clase, ¿no? O sea, estamos entrando fuertemente en materia, sobre todo a nivel del imaginario social, a nivel antropológico, pero sé que sabemos que están en el grupo de trabajo de humanidades con un libro entre manos, con un libro para salir o recién salido de relevamiento de esta situación y de mirada sobre las migraciones. Bueno, ¿cuál es ese libro y qué otro punto al sobrevuelo destacarías? Sí, el libro en realidad está bueno traerlo porque en esto que hay como una cuestión de discursos sobre recursos hacia la Universidad de la República o sobre el apoyo a la universidad y demás, es un libro que va a cristalizar el trabajo de 2 años vinculado a la extensión universitaria. Nosotros desde el Núcleo de Estudios Migratorios y Movimiento de Población del Departamento de Antropología, ¿no?, de la Facultad de Humanidades, hemos desarrollado una línea con la doctora Pilar Uriarte y otras compañeras y compañeros de un trabajo muy próximo a las organizaciones de la sociedad civil como esta forma de instrumentalizar el saber o la producción de saber
con la sociedad, que es un poco el espíritu, ¿no? Por lo menos que a mí me transmitieron desde mi formación en la universidad, ¿verdad? Y este libro va a condensar, 2 años de trabajo donde se van a abordar diversas temáticas que van por ejes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, migración y vivienda, migración y acceso a la documentación, migración y género, y así, migración y contextos de privación de libertad. O sea, va a abarcar como distintos ejes temáticos, ¿no? Porque el núcleo es muy amplio, ¿verdad? Y se va a presentar en octubre. Todavía no tiene, no me acuerdo ahora el título, pero voy a morir acá, no. Pero no me acuerdo del título, pero vamos a presentar en octubre y sí. Es muy importante porque es la manera de conocer un poco y arrojar luz sobre un fenómeno tan contemporáneo en Uruguay, ¿no? Digo, ya tiene casi 11, 12 años, pero sigue siendo como muy contemporáneo el hecho de la inmigración. Nosotros hablamos de migraciones en tanto que entendemos que las personas aportan las dos identidades, son emigrantes de un país, inmigrante en el otro, ¿no? O sea, pero el fenómeno de la inmigración, que significa que el país recibe más gente de la que se va, en Uruguay comienza a partir del año 2009. Entonces, por lo tanto, es un fenómeno bastante reciente. Y por eso es importante poder, para trabajar estos temas y a su vez contribuir al conocimiento de cómo se tejen determinadas situaciones de desigualdad o de limitación o de no ejercicio de los derechos, abordar estas temáticas desde la investigación, porque es la manera que tenemos como muchas veces de poder visibilizar esto. Hablabas de que uno de los capítulos del libro refiere al acceso a la documentación. ¿Cómo está esa situación en Uruguay? ¿Qué pasa con una persona migrante que llega y, por ejemplo, quiere ir a sacar la cédula, que es algo que se necesita para todo? Bien, en Uruguay el tema de la documentación es un tema para la vida de una persona migrante, ¿no? Una persona que no es nacional, es un tema muy complejo. No nos olvidemos que hubo una política sistemática a partir del año 2005 de como entregar cédulas, ¿no? Pongámosle ese nombre, de identidad, entregar cédulas, ¿no? Y eso ha construido un Estado que se caracteriza por altos índices de formalidad, lo que tiene que ver en el vínculo de la persona frente al Estado o frente a otros frentes del Estado. Claro, cuando se presenta una persona que no pertenece a nuestro orden nacional, es decir, no pertenece a nuestro Estado, claro, empiezan a aparecer estas dificultades que tienen que ver con que no puede ejercer sus derechos producto de que no tiene cédula. Y la pregunta será, ¿y por qué no obtienen la cédula? Bueno, porque por lo menos desde hace un tiempo a esta parte, empiezan a confluir algunos mecanismos que tienen que ver con las demoras en los turnos, con los requisitos que deben de cumplir las personas para acceder a una residencia, ni que hablar con los requisitos previos que Uruguay pone a países, por ejemplo, de Latinoamérica como Cuba, República Dominicana, Haití y Surinam, que es la visa, ¿no? Que es un permiso de ingreso que se tiene que emitir y que dificulta el acceso posterior a tramitar una residencia, porque antes tenés que tener el permiso para entrar al país y posterior... ¿Y por qué se ponen visas? ¿Por qué elegimos esos países para ponerles visas, por ejemplo? Bueno, hay una cuestión hay algunos casos que escapan a lo que yo podría decirte, porque por ejemplo el caso de Cuba y demás, podemos hipotetizar que tiene que ver con una cuestión de geopolítica, de bloqueo y aislamiento, ¿no? Y que eso se traduce, puede venir por ahí, la verdad no lo sé. En el caso puntual, que fue el más contemporáneo, que es el de República Dominicana, en el año 2014, el argumento venía por el lado de frenar o poner un freno al tráfico y la trata de personas, ¿no? Entonces, estableciendo un mecanismo de visado, de alguna manera se obliga, el visado generalmente es un mecanismo bilateral, ¿no? Lo establece el Estado que lo pide y la contraparte también. Entonces, de esa manera el Estado se garantiza que las personas que van a venir a Uruguay cumplen con determinados requisitos, entre ellos los antecedentes penales. Básicamente lo que nos pasa a cualquier uruguayo o uruguaya que viaje a un país como Estados Unidos, que nos piden una visa. O sea, básicamente le estamos demostrando al otro país que venimos con ánimos de no, esto, no lo otro, no aquello. Eso genera, y perdón, ya te dejo, era verdad lo de la fama de hablar. Sí. Nos habían avisado que tenía fama de hablar mucho. No, venimos bien. Son temas de recontra complejos. Dale, tranquilo, Leonardo. Para eso venís, para hablar. La visa generó, por ejemplo, en este caso, en el año 2014, generó
una barrera porque había gente que ya estaba en Uruguay y que si quería reunificar a su familia de República Dominicana, ahora tenía que tramitar una visa para poder traer a la familia. La política de la visa de Uruguay a República Dominicana no fue una cuestión tipo excepcional de Uruguay. Fue una política también que tuvo como un carácter regional, y Argentina también le impuso una visa y bueno, posteriormente Uruguay respondió con el mismo mecanismo. Pero ahí obedece en el caso puntual que es el que te puedo como comentar esto. No, hay otros temas para tocar, pero me quedo un poquito ahí, porque en un momento como que circulaba la versión popular en el imaginario de que Uruguay estaba más fácil que otros países para brindarle documentación a las personas migrantes. ¿Esto en algún momento fue así o era un bolazo que circuló? Lo que pasa que en esto del atractivo, en el atractivo de por qué Uruguay, que es como una pregunta bastante ¿por qué Uruguay? ¿Por qué Uruguay? Como bastante recurrente. Claro, tenemos normativa que está pensada en clave de desarrollo humano y en clave de derechos humanos. La ley de migraciones, la 18.250, es una ley que reconoce el derecho a migrar como un derecho inalienable. Por lo tanto, todos los artículos que vienen a posteriori, de alguna manera garantizan y regulan el acceso a la documentación. A pesar de que dice la normativa que el Estado tiene que garantizar los derechos independientemente de si la persona aún pudo regularizar su situación migratoria estando en territorio. Eso aplica puntualmente para hoy, que están habiendo demoras para el acceso a la documentación, a la cédula. La cédula es como una llave para ingresar al Estado uruguayo. Para trabajar, por para ejemplo. Educación, Vos decías salud, de la cuestión formal, todo. Exactamente. Hoy en día que están habiendo demoras de, por ejemplo, octubre, turnos para octubre, noviembre, para la cédula. En otros momentos hubo demoras más largas en el tiempo, en algunos momentos se acompasó y no había tantas dificultades. Pero generalmente en los años que hemos venido monitoreando desde la asociación, ¿verdad? Nosotros en la asociación Ida y Vuelta tenemos una asesoría en documentación que trabaja con la población brindando orientación en este tema puntual, porque es clave, ¿no? Y desde que lo venimos monitoreando siempre hay una dificultad de alguna dimensión, ¿no? Más compleja o menos compleja, que complejiza el acceso a la documentación, ¿no? Entonces, bueno, eso lleva a que la persona, claro, por algún tiempo quede recortada en el ejercicio pleno de su derecho, ya sea el acceso a un trabajo, que igual la persona sin documentación, sin cédula, puede trabajar. Lo que pasa es que, claro, en el campo del empleo, contratar a una persona que no tiene un documento nacional es leído como una clave de que no. También es utilizado como mecanismo para emplear gente de manera informal, ¿no? Claro, y pagar menos y no aportar, exacto, para presionar el etcétera, mercado, sí, para presionar de alguna manera el mercado laboral, porque construís una situación de vulnerabilidad en relación a que la persona no tiene una cédula y se puede parar en pie de igualdad. Eso es lo que se dice, en realidad no debería pasar. Por eso también en algún momento, desde Idas y Vueltas, trabajamos fuertemente con el PIS-NT en relación a todo lo que tenía que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? Para que pudiéramos facilitarle de alguna manera información para que supieran y bueno, no quedaran como a merced de este tipo de cosas. Salud y vivienda. Que suelen ser, preguntas chiquitas, ¿no? Pero bueno, suelen ser temas complejos para las personas migrantes. ¿Cómo estamos? Bueno, salud, hoy en día, con el tema de la documentación en ACE se pueden inscribir, las inscripciones son provisorias, ¿verdad? O sea, caen después de un tiempo y tienen acceso a urgencias, generalmente creo que no tienen acceso a especialidades porque es como una inscripción que no tiene carácter de permanente. Una vez que la gente tiene la cédula, ahí puede acceder. Pero bueno, ahí arranca todo el universo de complejidades que tiene una persona cuando llega a un país. Y yo qué sé, si venís con algún problema de salud que requerís monitoreo o necesitas ver un especialista o cosas así y no tenés cédula, y bueno, claramente vas a encontrar obstáculos en todas partes para ejercer ese derecho. De alguna manera seguramente se logre canalizar, pero todo indica que hasta que no tenés la cédula no. A pesar de que han sido bastante flexibles. Por ejemplo, en el campo de la educación, el acceso a la educación, por ejemplo, se ha flexibilizado bastante, ¿no? Y permiten la inscripción primaria y secundaria si el niño, niña o adolescente no tiene documento. Mira. Ahora, hay una condición que, claro, la condición es la regularización migratoria. En el campo de la vivienda, bueno, ahí se ata un poco con el tema, es un tema
que tiene que ver con un poco el mercado inmobiliario, un poco con la percepción de las soluciones habitacionales que el Estado tiene, concibe, piensa y proyecta, ¿no? Y un poco con la situación documental. En el plano como el mercado, bueno, el mercado formal de alquileres tiene un conjunto de requisitos que muchas veces las personas migrantes no pueden cumplir, que es antigüedad laboral generalmente y cédula, ¿no? Entonces, claro, ahí el mercado laboral con ese requisito que generalmente es la garantía, el acceso a la garantía o el fondo de garantía o algo por el estilo, no cumplen con los requisitos documentales. Con la antigüedad sobre todo y ni que hablar con la cédula. Pero a su vez, después por el otro lado están los montos, ¿no? Los montos para alquilar y en zonas que pueden ser pensadas como de carácter más atractivo y porque están más cerca de los circuitos de trabajo, porque tienen más disponibilidad para acceder a centros educativos, por lo tanto, permite una inserción más rápida de menores de edad, ¿no? O simplemente porque el Estado se condensa en determinada parte de la ciudad, ¿no? Como por ejemplo vivir acá en el municipio B, en la zona del municipio B, y bueno, está todo el Estado en el municipio B. Si tenés que hacer cualquier trámite, te moves caminando, ¿no? Entonces eso obviamente imprime una variable económica. Después, en el mercado informal está todo lo que es el acceso a pensiones y viviendas de carácter que son irregulares, que no cumplen con condiciones mínimas de habitabilidad, donde se ven sistemáticamente vulneraciones de los derechos humanos de población migrante y población nacional, ¿no? Y que, bueno, han proliferado en el último tiempo y que hoy en día no son visibles, pero que siempre de alguna manera están llegando, ¿no? Casos, consultas y demás a la organización para recibir orientación de qué hacer en esos casos. Estafas, obviamente, porque es absolutamente irregular en la mayoría de los casos. Y bueno, brinda una solución habitacional de carácter transitorio, pero que muchas veces la persona permanece mucho tiempo viviendo ahí. Porque bueno, puede vivir, puede ver cómo es el pago, puede ser mensual, o sea, hay como otra flexibilidad que brinda el mercado. Y después, bueno, en materia de lo que tiene que ver con la oferta de vivienda, el Estado uruguayo piensa en relación a la población uruguaya. Y es muy difícil a veces salirnos de esa percepción, ¿no? Nacional. De que entonces las políticas o los proyectos de acceso a vivienda están pensados en clave de población nacional, que cumple con determinados requisitos, que tiene determinadas características, que puede acceder a determinados montos, que tiene determinadas redes, ¿no? Y bueno, obviamente eso muchas veces deja por fuera a la población que no pertenece a nuestro Estado, pero que vive en Uruguay. La garantía de alquiler es puede sonar como una nimiedad y puede ser un requisito elemental, pero claro, explicarle o trabajar muchas veces en relación a poner en la mesa qué es una garantía de alquiler y cuáles son los requisitos que hay que tener a una persona que no vive en Uruguay. Es muy difícil, la mayoría de las veces, pero muchas veces nos pasa que la persona no puede cumplir con los requisitos. Entonces queda relegado al mercado de alguna manera informal. ¿Y qué políticas públicas sí se implementan para atajar algunas de estas situaciones que tú estabas nombrando? Si es que se implementan, si es suficiente o si es, en realidad, como suele suceder mucho, la sociedad civil que termina atajando esa primera línea de urgencia, ¿no? Bueno, en nuestro caso particular, como organización, obviamente, de la sociedad civil, nos pasa que muchas veces somos como una primer puerta de ingreso al Estado. Porque la persona primero llega, ¿no? Ingresa a territorio, ¿no? Vamos a sacar un poco la descentralidad de Montevideo y hablemos un caso más puntual del punto de atención, orientación y atención que tenemos allá en Chuy. A veces la persona llega primero a la oficina que al Estado, ¿no? Puede pasar a la inversa y pasa a la inversa. En Montevideo pasa lo mismo. O sea, cuando creemos que tenemos mayor dimensión del Estado y más presencia, no significa que las personas no lleguen a alguna de las organizaciones que trabajamos en estas temáticas, ¿verdad? Y que de alguna manera también construimos los insumos para ir y plantarnos y discutir con la Junta Nacional de Migración, que tiene carácter asesor del Poder Ejecutivo, ¿no? Mandatado y estipulado en la Ley 18.250, no es que nadie lo inventó, ¿verdad? Y cuando llevamos y ponemos los insumos arriba de la mesa es porque trabajamos en la primera línea de respuesta muchas veces. Y eso implica desdoblarnos del rol, porque como sociedad civil nosotros muchas veces decimos, no, pero la primera línea de respuesta tiene que ser el Estado. Y a veces terminamos siendo a donde llegan las personas, por distintos motivos, ¿no? Porque se corren la voz de unos a otras y bueno, van llegando.
Pero, por ejemplo, hoy en día, en un contexto como de más repliegue del Estado y de políticas sociales, el rol de la sociedad civil en tanto atención, ¿no?, es como fundamental. Y la organización nuestra, puntualmente, ahora cambiamos de sede. Antes estábamos en la Ciudad Vieja, en Juan Carlos Gómez, ahora estamos en José Enrique Rodó, 2182. Estamos un poco más hacia el cordón, ¿verdad? Es tipo una puerta de entrada. Digo, los días que trabajamos. ¿Qué situaciones les llegan, si hay más comunes o menos? Pues aparte también estamos hablando de personas que muchas veces que no es que se bajaron en el aeropuerto de Carrasco claramente y dicen, bueno, acá estoy todo descansado y regio. Hay viajes muy complejos donde se viven situaciones muy peligrosas, muy bravas. ¿Con qué se encuentran ustedes? Con las más diversas situaciones. De hecho, por ejemplo, hay como una cuestión vinculada a pensar los flujos migratorios. Los flujos migratorios realmente que vienen a Uruguay o que tienen ingreso a Uruguay hacen trayectorias terrestres, ¿no? Ya sea por el Pacífico, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, y ahí Uruguay, o Brasil-Uruguay, o Venezuela, Guyana, ¿no? Surinam, Brasil-Uruguay. Tenemos gente personas y casos que han atravesado el continente entero para llegar hasta nuestro país. Y claro, ahí obviamente se traduce inmediatamente cuando toma contacto los equipos de la organización en detectar situaciones de vulnerabilidad muchas veces extremas. Familias, o sea, hay un cambio, por ejemplo, en el flujo migratorio de estos países que hemos detectado que tiene... donde pasó a tener, donde se visibiliza mucho más, por ejemplo, ahora, la predominancia de núcleos familiares. Lo cual ya no habla o quizás nos permite pensar en clave de que no hay un criterio de tránsito exclusivamente, que eso es un problema que a Uruguay le afecta un montón. Pensar que la gente no viene con ánimo de permanencia a nuestro tan querido país, poco nacionalista, pero que ¿no? tiene un arraigo muy fuerte. Es un chiste lo de poco nacionalista, obviamente. Hoy en día lo que vemos es que tenemos un montón de familias en situaciones muy complejas, ingresando a Uruguay. Y que, bueno, tenemos que construir mecanismos para poder trabajar y que eso tengan como correlato política pública. Estamos cerrando, Leonardo, mientras vemos los contactos de idas y vueltas en pantalla de la organización Idas y Vueltas, para quien pueda estar viendo ahora y le sea de utilidad. Solamente nombrame los países porque nos vamos, si no, nos pasamos mucho de tiempo. Principales países cuyas nacionalidades están llegando a Uruguay ahora. Bien, Venezuela principalmente hoy en día. Se estima que hay 20.000 personas más o menos. Los compañeros de Mano Beneguayas presentaron algunos, es otra organización que trabaja este tema. Y nos ha presentado este tema de la movilidad humana con énfasis en Venezuela. Después Cuba. Y bueno, en tercera instancia República Dominicana, es lo que se conoce como los nuevos orígenes latinoamericanos. Leonardo Fossati, de Facultad de Humanidades y de la organización Idas y Vueltas, mil gracias por esta charla, interesantísimo, la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Bueno, quédense que ya seguimos. Tercer y último bloque de La Letra Chica vamos a abordar el tema migratorio con las voces más importantes, las de sus protagonistas. Y para eso recibimos a Yesenia Pazmiño, bienvenida. Hola, muchas gracias. Y a Leroy Gutiérrez, bienvenido a ti también. Gracias. Bueno, aunque sea un panorama un poquito rápido, ¿cómo llegaron? ¿Hace cuánto? ¿Y desde dónde? ¿Qué tiene más años? Yo llegué en diciembre de 2010. Tengo ya 12 años viviendo ahí, casi 12 años. Y fue un accidente, digamos. No conocíamos Uruguay, habíamos pensado sí salir de Venezuela, estamos viendo a dónde y a través de una amiga que tiene un amigo uruguayo quien había vivido en Venezuela en los años 80, pero luego había migrado nuevamente a Estados Unidos, supimos de Uruguay, él estaba de regreso a Uruguay, este amigo que había pasado por Venezuela y había estado en Estados Unidos, y de pronto dijimos, bueno, nos puede servir de nexo, de guía, de algo, de ancla ahí para orientarnos en el país. Y así nos vinimos. Nos vinimos porque me vine con mi esposa y mi hija que tenía en ese entonces 1 año y 6 meses. Chiquitita. Chiquitita. Sí, yo vine como entre amor y estudios,
porque en realidad era, mi esposo es uruguayo y nosotros estudiamos en Cuba medicina, nos conocimos ahí, la idea era regresar a Ecuador, yo me lo quería llevar. Pero no, en ese tiempo no había las especialidades que queríamos hacer, entonces él como uruguayo tiene gratis el acceso a la especialidad, nosotros como extranjeros pagamos, ahora son casi $5.500 el año para estudiar, pero de alguna forma es accesible, das el examen y podemos estudiar. Entonces dijimos, bueno, accedí, hacemos el posgrado y luego nos regresamos. Y bueno, me fui quedando, una situación familiar que falleció mi madre, que de alguna forma dije, decido quedarme y nos quedamos. Ya llevo 9 años acá. Estamos. ¿Y el estudio cómo fue? ¿Cómo va? Sí, hice el posgrado de Medicina Legal y Ciencias Forenses y pude acceder, o sea, en realidad en ese sentido es bueno, o sea, es diferente a lo que es en Ecuador porque tenés muchísimo más personas para concursar para una especialidad que acá. Nosotros acá concursamos entre extranjeros, pero siempre hay un cupo. La UDELAR siempre exige un cupo para extranjeros y concursamos entre extranjeros. ¿Pero pudiste terminar y ejercer? Sí, 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 sí. Divino. Entonces me falta la tesis, ¿no? Estoy ahí, el título terminé, pero es como siempre. Un Me clásico. agarró el lema uruguayo, quedé ahí como... Me falta la tesis de la frase, del top 10 de las frases uruguayas. Qué debe estar vergüenza, ahí. así tipo, me escucha el profesor y... Les proponemos ver un minutito de un corto documental titulado La Otredad, a ver en qué parte de esto se pueden identificar y qué nos comentan. Este es un mini documental realizado en el marco del 4º Festival de Cine por los Derechos Humanos Bogotá 2017. Compartimos. Dijo un filósofo que el mundo es un producto de la dialéctica, el diálogo entre dos extremos opuestos que se encuentran y en sus diferencias consiguen, casi sin querer, generar algo nuevo. Todo es y se define gracias a la existencia de un otro, de lo distinto, de lo que confronta. Existe una línea que distingue una y otra identidad, una y otra otredad. ¿Por qué alguien se va o se queda? ¿Por qué alguien necesita refugio? ¿Por qué los estados admiten o descartan personas? ¿Qué es lo que nos diferencia? Más de 20 millones de latinos y caribeños son migrantes que viven en un lugar diferente al de su nacimiento. Migran en busca de mejorar sus condiciones de vida. La criminalización de la migración es una política de Estado silenciosa. La movilidad de los sujetos enriquece el ensanchamiento cultural. Sociedades heterogéneas como las nuestras se construyen a partir de historias, saberes y creencias colectivas. Un minuto en el que se dicen un montón de cosas, evidentemente. Mucho. Pero bueno, Leroy, Yesenia, comentarios. Bien, el tema de la otredad o de convertir a los otros en algo distinto es un tema bastante complejo, ¿no? A mí me gustaría aprovechar la oportunidad para conversar de un tema, lo conversaba con Yesenia antes de entrar, que tiene que ver con la ciudadanía legal, con los inmigrantes que nos hemos convertido en ciudadanos legales en este país, después de haber pasado por una serie de procesos, cumpliendo con unos requisitos, y es que resulta que nosotros estamos como en una suerte de limbo en los ciudadanos legales. ¿Por qué? Porque no somos nacionales, porque no sé si sabían que Uruguay no tiene el Instituto de la Naturalización, es decir, los extranjeros no nos podemos nacionalizar o naturalizar uruguayos. Claro. Y la ciudadanía legal entonces no confiere la nacionalidad y entonces estamos ahí como no somos uruguayos, pero vivimos acá, pagamos Claro. impuestos, estudiamos, trabajamos, criamos a nuestros hijos acá y estamos ahí como en esa especie de bisagra permanente, porque además no se resuelve, no se resuelve límite de nunca, digamos, tiempo. se queda así, indefinidamente se queda así. Yo soy ciudadano legal y podría ser ciudadano legal siempre. Y para entender, ¿eso genera limitaciones o impedimentos? ¿O es una cuestión más simbólica? Bueno, es difícil separar una cosa de la otra, Claro, realmente, sí, digamos, entiendo. como no llevarlo solamente a lo pragmático, a lo práctico, pero sí tiene como un correlato utilitario, y es que, por ejemplo, nuestro pasaporte, mi pasaporte, y si Yesenia tiene pasaporte de ciudadana legal, en el campo de nacionalidad dice tu país de nacimiento. Por ejemplo, en mi pasaporte uruguayo dice venezolano, Exacto. en el campo de nacionalidad.
con un asterisco que remite a la página 4 que dice, bueno, esta persona es un ciudadano extranjero, es un ciudadano legal y en virtud de no sé qué, puede portar este documento. Bueno, eso en otros aeropuertos, países, es incomprensible, no se entiende. ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Quién es esta persona? ¿Es válido este documento? ¿Es veraz? Claro. ¿Es verídico? ¿Es ¿Qué auténtico? nacionalidad la tomás? ¿O es falso? Claro, lo otro es, si tengo algún tipo de inconveniente y tengo que recurrir a un tipo de asistencia, ayuda consular, ¿qué país me presta la ayuda? ¿Venezuela? ¿Uruguay? Y si el país en cuestión me quisiera deportar, ¿a dónde me deporta? ¿A Venezuela? ¿O me deporta a Uruguay? ¿A dónde me llevan? ¿No? En el caso de los menores de edad, de mi hija, les conté 1 año y 4 o 6 meses, nació en abril, pero eso nunca me acuerdo bien, si es que en diciembre tenía 6 o 4 meses. Lo cierto es que mi hija es ciudadana, es residente permanente. Hasta que no cumple 18 años no puede solicitar la ciudadanía legal. O sea, no puede hacer el trámite para convertirse en ciudadana legal. Mientras tanto es residente permanente. A pesar de haber prometido la bandera y haberla jurado, y bueno, y ser totalmente uruguaya, porque es el país que conoce, es la gente con la que vive, son las prácticas culturales que tiene, ¿no? O sea, ella es una uruguaya que tiene casualmente unos padres que son venezolanos. Casualidades de la vida. Casualmente, accidentalmente, más bien. Claro. No, pero ella es venezolana. O sea, luego, ella no podría acceder a un trabajo público donde hay el requisito de ciudadanía legal. No. Hasta ser mayor de edad. A pesar de haber Eso sí vivido 18 años en el país. Exacto. De hecho, le tocaría pasar, no sé, 20 y pico de años, porque tendría que ser ciudadana legal, 5 años esperar más. que pasen varios años después de ser ciudadana legal, y ahí sí poder optar por un cargo público, que no es de elección pública, digamos, un cargo en la universidad, en Claro. cualquier dependencia del Estado. Eso, pensando en lo que comentabas, claro, tiene una carga emocional muy importante, sobre todo en los menores de edad, ¿no? Igual para los mayores también, por supuesto, porque yo llevo 12 años viviendo acá. Entonces, si me preguntan por la otra edad, sí, claro, yo siento que hay como un intento, no sé si un intento, como una dinámica que me coloca en cierto lugar, ¿no? Que me recuerda con cierta frecuencia de, mira que vos no sos de acá, vos no sos de acá, ¿no? Y es como, a pesar de que a la misma vez la gente te dice, ¿cuántos años tenés viviendo acá? 12. Ya sos uruguayo. Sí. Pero... Y decís de acá y no de aquí. Exacto. Lo cual es una prueba. Sí, me dicen, claro, y entonces, no sé, a veces me preguntan si hablo de vos o no, pero digamos, son cosas como unos detalles muy peculiares. Pero bueno, el tema de la otredad y, por ejemplo, esto de la ciudadanía legal es un tema que consideramos, ¿no?, relevante. Son procesos, claro, porque es un proceso en el que vas, o sea, para mí cada persona migrante va teniendo su tiempo, ¿no? Te acostumbraste los primeros años o no, te costó después, esto de decir ya sí o no, en una instancia, por ejemplo, cuando yo vine, yo estudié 6 años y medio en Cuba con 34 personas, o sea, con personas de 34 nacionalidades, porque y nunca tuve un problema de, como decir, el país o algo, no, era otra cosa, y acá yo dije voy a estar, y no, sentí como eso de dónde sos? Siempre te preguntaba. ¿Cómo somos los uruguayos y las uruguayas en esto? Yo siempre, para mí, digo, el uruguayo es súper amoroso, pero tiene un escudo primero. O sea, no te dejan como... Y uno queda, que venimos con este calor así, abrazo y todo, y sentís que capaz que molestaste a la otra persona, ¿no? Entonces uno empieza, a mí me pasó personalmente, a dejar de ser muy expresiva y como que ir... Y eso conllevó que... no sé, fue casualidad, qué sé yo, estaba yo haciendo como un hipertiroidismo sin darme cuenta, porque aparte somos médicos y no nos dimos cuenta, pero claro, me empecé a sentir que en realidad era yo para atrás, mi forma de ser se fue cohibiendo. Yo no quería salir a la feria porque me decían Venezuela, Colombia, Bolivia, y era como, importa tanto de dónde soy, o sea, soy tan diferente, claro, pero es un tiempo. Cuando yo ya pasé 2, 3, 4 años, lo tomé de otra manera, porque en realidad no es que esa persona me está tratando mal,
es con esa curiosidad, pero es un vaivén. Entonces ahí las mismas personas que me decían lo mismo decían, no, le decía Colombia, y cuando me decían Colombia decía Argentina, no, está Ecuador. Era como pero yo siempre digo es un tiempo. Entonces con el uruguayo pienso que es como esa coraza. No sabía que había tango, por ejemplo, de lo que es el programa Esquinas, me parece la Intendencia de Montevideo, a 2 cuadras de casa, cuando fui era gratis, todo. Fue como... Por Dios, nos podemos abrazar, podemos bailar. Era claro, no pasaba nada. ¿De dónde sos? Cuando terminó todo en la clase era, no eres de acá, no, de Ecuador, ay, bienvenida. Y fue como, digo, ay, qué amoroso que son, me invitaron a la casa, que te inviten al asado, es como, bien ahí. Es eso, ¿no? Que uno no está acostumbrado. Son culturas diferentes, pero para el uruguayo también es diferente. ¿Cómo yo al uruguayo le digo... para mí mi comida es normal, comer arroz con banana, ponerle o el plátano verde como en el asado y que no te miren raro, y que te van a mirar raro. Pero es la percepción de cada persona, tanto del uruguayo como de la persona migrante. Ahora yo terminé el posgrado y mis compañeras de posgrado, por ejemplo, saben que llegan a mi casa y siempre van a encontrar algo diferente, o plátano verde, plátano maduro, o algún licor mío, o café, qué sé yo, o alguna mezcla que para ellos es raro. Y bueno, ahora sí nos acoplamos, igual que yo me acoplo. A mí el asado, si bien me gusta, no es una cosa que me siente a comer como se sientan a comer, pero ya le meto un platanito verde ahí al asador, le digo, pues el abuelo, por ejemplo, de mi esposo era como, y bueno, uno tiene que entrar. O sea, esas cosas es en el tiempo de cada persona. Cada migrante va a tener un tiempo, ¿no? Es como, tenemos que ser tanto la persona, pienso yo, la persona migrante como el uruguayo receptivos, empáticos, que justo igual conversábamos con la Ley. Soy parte de un proyecto que se llama Mi Receta Migratoria, que se generó por esto mismo, ¿no? En realidad de generar esa empatía a la migración, porque hubo un estudio de la UDELAR donde el 45% de la población uruguaya estaba en contra de la migración, sin conocer, ¿no? Entonces el proyecto es entrar a la casa de cada migrante a través de la cocina. Para nosotros, para la mayoría de migrantes, y ese es el objetivo, ¿no? Es a través de la comida, somos todos iguales, tenemos siempre nuestras diferencias, pero en la mesa somos iguales, o sea, compartís y el migrante se siente en su casa comiendo, recordando lo que hacían sus padres, tus abuelos, o sea, es diferente tomarte un café de la forma en la que la tomas. Yo tengo un montón de cosas de Ecuador, cada vez que voy traigo alguito y ¿Cómo la se forma pueden en la acercar que a este proyecto? ¿Cómo? ¿Cómo se pueden acercar a este proyecto? En la web está como Mi Receta Migratoria, en Instagram también, Mi Receta Migratoria. Recién hicimos, parte del proyecto es una guía de actividades para las escuelas. Hicimos una charla virtual a través de Zoom, donde convocamos a maestros de escuelas para a través de esa guía las maestras puedan educar a sus alumnos chicos lo que es la migración, ¿no? Cómo es esto de la comida. Entonces tuvieron casi 90 maestros, está enfocado más al interior del país, porque vemos que en las ciudades del interior de Uruguay no hay este vínculo, si bien hay ciudades donde hay mucha migración, no está tan difundido el hecho de, sí, la migración como una ola en realidad de migrantes latinos, ¿no? Pero no hay esa empatía, eso de decir, somos iguales, o sea, migrante, te convertís en migrante cuando vas a vivir en Buenos Aires. Entonces es como hacer ese clic, y los chicos, los niños son el futuro de cualquier país, y nosotros nos enfocamos en esa parte y tuvimos una respuesta muy, muy linda, porque las maestras están como, al tener una herramienta, como enseñar es diferente a ponernos a hablar de migración, de lo que es el contexto, es otro enfoque. Yesenia Leroy, se nos voló el rato, muchas Perdón, gracias. nosotros hablamos. Nada, no, todo lo contrario, Muchas solo gracias. agradecimiento para ustedes y les deseamos lo mejor. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Gracias, también. Bueno, llegamos al final de la semana en La Letra Chica. Se viene sobre ciencia, y el lunes que viene vamos a discutir, a compartir información y puntos de vista sobre el proyecto de tenencia compartida que se discute en el Parlamento. lunes 21 horas volvemos en vivo por TV Ciudad. Gracias por estar.